usó el revente para pegarme en la cara y a última hora se arrepintió. Estaba tomando sopa y tenía un plato de mote a un lado con su pedacito de queso. Me quitó el plato de la mano y me lo tiró a la cara. La luna mengua, el sol eclipsa. La luna mengua, el sol eclipsa. ¿Por qué delito ha descontado? No hachuncar ni mamá y guajachi. ¿Por qué delito ha descontado? No hachuncar ni taitayaki. Me dijo, no vales ni lo que comes. Yo salí de la casa, atravesé un pequeño riachuelo. Al otro lado había un excelente campo de maíz. Me tiré boca abajo en el maíz y pedí a Dios que me mandara la muerte. Me tiré boca abajo en el maíz y pedí a Dios que me mandara la muerte. Panteón fierro rejillas, Panteón fierro rejillas, chaquita que chay cuyama, y charas mamá y batuca y cuyama, chaquita que chay cuyama, y charas taita y batuca y cuyama. Mi madre murió cuando yo tenía 2 años y medio. Mi padre se casó en segundas nupcias con una mujer que tenía 3 hijos. Yo era el menor y como era muy pequeño, me dejó en la casa de mi madrastra, que era dueña de la mitad de un pueblo. Tenía mucha servidumbre indígena y el tradicional menosprecio e ignorancia de lo que era un indio. Y como a mí me tenía tanto desprecio y tanto rencor como a los indios, decidió que yo debía vivir con ellos en la cocina. José María Arguedas Altamirano nació el 18 de enero de 1911 en Andahuaylas, capital de la provincia homónima del departamento de Apurímac, en una región del Perú donde casi todos los habitantes son monolingües quechuas. Su vida transcurre sin incidentes hasta los 7 años, en que, después de haber muerto su madre, el padre contrae nuevas nupcias con una rica hacendada de San Juan de Lucanas. La figura de su madrastra marca un hito en su vida y está impresa en la mente de Arguedas como algo que, partiendo de lo negativo,
produjo resultados muy positivos para su formación humana. Ella lo despreciaba tanto como a los indios, criados de su hacienda, y lo mandó a convivir entre ellos. Los efectos no fueron los que la madrastra deseaba. De Cargueda se sintió feliz al encontrar entre la indiada el amor que necesitaba. Los indios se convirtieron en sus auténticos amigos. Lo cuidaron con ternura y le infundieron su amor hacia las cosas que ellos amaban: la naturaleza, los pájaros, los ríos, las montañas, pero también su desprecio hacia quienes les hacían sufrir. Además de su madrastra, también selló su infancia un hermanastro. Este, que lo tomó como criado, preparaba al pequeño un trato absolutamente despótico. Hasta que un día, considerando su situación insoportable, el niño decidió escaparse y se refugió en la hacienda Biseca, donde vivía un tío suyo. Después de 2 años en esta hacienda, comienza otra etapa importante en su vida. Recorre con su padre gran parte del sur del Perú: Ayacucho, Cangallo, Ica, Mollendo, Arequipa, Cusco, Abancay, al tiempo que va enriqueciéndose con el conocimiento de la música, la danza y en general de todo el folclore indio de estas regiones. En 1926, iniciada la adolescencia, Arguedas abandona los escenarios que habían señalado su infancia, así como los continuos viajes que realizaba junto a su padre, y es internado en un colegio de Ica. A los 18 años llega a Lima. Aquí, a pesar de las dificultades para adaptarse a la vida capitalina, no tarda en relacionarse con un grupo de jóvenes que se habían aglutinado en torno a la revista Mauta, creada por José Carlos Mariátegui, el fundador del Partido Comunista Peruano. En 1931, Arguedas se matricula en la Universidad de San Marcos para estudiar letras. Al año siguiente murió su padre, con lo que perdió el apoyo económico y espiritual que le brindaba. Obligado a ganarse la vida, entró como auxiliar en la administración de correos y empezó a compaginar su trabajo con los estudios y la creación literaria. En 1935 publica su primer libro de cuentos, Agua. En esta época de estudiante vive en plena actividad universitaria y literaria. En 1936 funda, junto con Alberto Tauro, Augusto Tamayo Vargas y otros, la revista Palabra, cuya trayectoria está marcada por la ideología de Mariátegui. En 1937 termina la especialidad de literatura, pero no llega a graduarse porque es encarcelado en la prisión de El Sexto, a raíz de su participación en una manifestación antifascista que tuvo lugar en la universidad. Según Arguedas, esta experiencia fue tan importante para él como lo había sido en la infancia la relación con su madrastra, porque en la cárcel había conocido lo mejor y lo peor del Perú. Cuando queda libre en 1939, obtiene la licenciatura y comienza su carrera docente. Al mismo tiempo contrae matrimonio con Celia Bustamante. Poco después es invitado por el gobierno mexicano al Congreso Indigenista de Pátzcuaro y permanece cerca de 2 años en México. En 1941 comienza su labor en el Ministerio de Educación, colaborando en la reforma de los planes de educación secundaria. Este mismo año publica su primera novela, Jaguar Fiesta. En 1944 sufre una crisis de índole psíquica que será el primer foco de su posterior suicidio. En 1948 la crisis volverá a repetirse, ahora por motivos económicos. Acusado de comunista, se le reduce el horario de clases y, por lo tanto, el sueldo. Sin embargo, este mismo año es nombrado jefe de la sección del Folclore y Bellas Artes del Ministerio de Educación. En 1950 termina sus estudios de antropología y se incorpora como profesor de etnología a la Universidad de San Marcos. Durante estos años y los sucesivos, lleva a cabo simultáneamente las actividades docentes en esta materia y en la de literatura, a la vez que los cargos oficiales del Ministerio de Educación le llevan continuamente a diferentes lugares de dentro y fuera del Perú a efectuar investigaciones. En 1953 le nombran director del Instituto de Estudios Etnológicos del Museo de Cultura y en 1954 publica su tercera obra, la novela corta Diamantes y Pedernales. En ella describe la historia de don Aparicio, un gavenal obsesionado por el sexo. A su lado vive un indio, el Upa Mariano, que le guarda fidelidad absoluta. Por una serie de complicaciones, este personaje se ve envuelto en un problema con una de las mujeres de aquel que, al descubrirlo, lo mata. La muerte del indio produce un aliento purificador en don Aparicio, quien, superado sus obsesiones, parte sin rumbo fijo con el quilincho, un cernícalo criado por el Upa y convertido en su símbolo. La marcada diferencia de 2 mundos viene expresa en el título. Sin duda, para Arguedas el diamante encierra lo valioso del espíritu indígena, rodeado y aprisionado por el pedernal del que ha de desprenderse para poder vivir libremente.
Al escribir este relato, Arguedas mantenía vivo el recuerdo de su infancia despreciada y maltratada por su hermanastro, al que refleja en el Gamonal, y, al tiempo, reforzaba el cariño recibido por los indios, quienes, sin embargo, también le enseñaron a odiar a aquellos que los oprimieron, reduciéndolos a la categoría de esclavos. El año 1958 es bastante significativo para Arguedas, no solo porque publica Los ríos profundos después de 4 años de silencio literario, sino por varios acontecimientos más. Es el año en que el escritor realiza su primer viaje a Europa becado por la UNESCO, para efectuar estudios en España y Francia durante 7 meses. 6 de ellos los pasó en España, haciendo investigaciones para su tesis doctoral, Las comunidades de España y del Perú. En ella, trata de demostrar la supervivencia de la organización comunal de algunos pueblos zamoranos de España en las comunidades indígenas que componen la ciudad de Puquio. A su regreso es nombrado jefe interino del Departamento de Etnología de la Universidad de San Marcos, donde tiene a su cargo sucesivas cátedras de quechua, antropología cultural, estudios de literatura a través de la literatura oral, etc. Arguedas recibió en el transcurso del año 1960 el premio Ricardo Palma por Los ríos profundos, y en 1961 publicó El Sexto. 24 años después de su encarcelamiento, relató en esta obra las experiencias que tuvo y el mundo que observó a su alrededor. Por tanto, es también una novela autobiográfica y narrada en primera persona. Es un canto a la heterodoxia, a la humanidad y a la creatividad, que significa una variación respecto al resto de su producción literaria. Por esta novela recibió Arguedas en 1962 y por segunda vez el premio Ricardo Palma. Ese mismo año asiste en Berlín Oeste al primer coloquio de escritores iberoamericanos y alemanes organizado por la revista Humboldt, e inmediatamente ingresa en la Universidad Agraria de La Molina. En 1963 es nombrado catedrático de la Facultad de Letras de la Universidad de San Marcos y director de la Casa de la Cultura del Perú, donde desempeña una extraordinaria labor, tanto humana como profesional, pero renuncia al año siguiente, al solidarizarse con la dimisión del presidente de la Comisión Nacional de Cultura. Al mismo tiempo recibe 2 recompensas oficiales por su tarea docente, una del ministro de Educación, Miro Quesada, y otra firmada por el presidente Belaúnde, que le agradece su dedicación en favor a la cultura nacional. El año 1964 es el de la publicación de su obra más ambiciosa, Todas las Sangres, en la que quiere presentar la gran diversidad de elementos humanos que componen el Perú. Intenta crear un cuadro de la totalidad social del país basándose en sus propias experiencias recogidas de todas las escalas y jerarquías del Perú que él conoció directamente. Es la novela más extensa entre toda la producción arguediana. En ella, la trama se complica, los elementos se aglomeran, dotándola de una gran consistencia narrativa. En la novela aparecen todos los problemas del Perú en plena ebullición en la época en que fue escrita, porque Arguedas se propuso abarcar la totalidad de las cuestiones sociales que afectaban al hombre peruano de su momento. El propio autor la considera como la culminación de su obra, de modo que las novelas anteriores constituirán los eslabones necesarios para elaborar esta última. Todas las Sangres han madurado durante largos años. Para poder escribirla fue necesario haber intentado interpretar en Agua la vida de una aldea, en Yaguar Fiesta la de una capital de provincia y en Los ríos profundos la vida de un territorio humano y geográfico más vasto y complejo. Sin estas obras no hubiese podido crear Todas las Sangres. Mario Vargas Llosa, dicen algunos, se molesta mucho cuando se habla de José María Arguedas como el mayor escritor peruano. Porque cuando se habla de Vargas Llosa se dice con justicia el mayor escritor vivo del Perú. Pero si consideramos vivos y muertos, habría que pensar en algunos otros, sobre todo en José María Arguedas, un hombre que lo hizo cambiar a uno en su mirada al Perú. Yo, como testigo y como lector, puedo decir que cambié mi mirada respecto del Perú leyendo a Arguedas. Yo tenía un concepto completamente distinto. Arguedas me lo hizo cambiar. Hay escritores que a uno lo hacen gozar, pero con Arguedas uno cambia para siempre. Y Arguedas se mató un día de 1967 con un tiro en la sien. Y siempre dijimos ¿por qué? Y nunca pudimos responder por qué. Y eso es uno de los grandes dramas del Perú. Mariela Patriu indaga en él.
Máximo Damián Guamani encabezó el cortejo fúnebre del suicida. José María Arguedas, el amigo, le había pedido en una carta escrita antes de jalar el gatillo que el día de su entierro sonaran las notas de la agonía del danzante de tijeras. La agonía de Arguedas duró 5 días, la última de sus agonías, porque la primera y más honda lo acompañó desde muy temprano. José María Arguedas deseó la muerte desde niño. Las confesiones salidas de su propia boca así lo demuestran. A los 7 años, el abuso y la falta de amor anticiparon el desencanto. Cuando se disparó en la sien, el 28 de noviembre de 1969, llevaba ya más de medio siglo añorando una paz que este mundo no podía ofrecer. Voy a hacerles una confesión un poco curiosa. Yo soy hechura de mi madrastra. Mi madre murió cuando yo tenía 2 años y medio. Mi padre se casó en segundas nupcias con una mujer que tenía 3 hijos. Yo era el menor y como era muy pequeño, me dejó en la casa de mi madrastra, que era dueña de la mitad de un pueblo. Tenía mucha servidumbre indígena y el tradicional menosprecio e ignorancia de lo que era un indio. Y como a mí me tenía tanto desprecio y tanto rencor como a los indios, decidió que yo debía vivir con ellos en la cocina, comer y dormir allí. La madrastra se llamaba Grimanesa y ocultaba al padre, que viajaba constantemente, los maltratos de los que el niño era víctima. La cama del pequeño José María era una batea para amasar pan con unos pellejos y frazadas sucias. Cuando mi padre volvía a casa, me limpiaban un poco la ropa y me llevaban al comedor. Cuando se iba, yo volvía a la batea, a los piojos y a los indios, recordó el escritor una vez en 1965. Es un personaje que describe en sus obras su depresión, sus vivencias melancólicas y sobre todo en sus diarios del Zorro de Arriba y el Zorro de Abajo, describe muy detenidamente sus últimos meses, ¿no? Todos sus síntomas depresivos, su ideación suicida recurrente, sus planes, incluso sus planes para el suicidio, ¿no? Cómo pensaba suicidarse, dónde, cuándo. Y estos diarios llegan hasta el mismo día en que se dispara un tiro en la sien, ¿no? El psiquiatra Santiago Stucchi ha estudiado la historia de Arguedas como un caso clínico. La depresión del artista, del escritor sensible hasta el desgarro, es hoy motivo de estudios post-mortem 33 años después de pasada la página. Los recuerdos de una niñez torturante son fundamentales en el análisis. Arguedas sufrió a una madre postiza y a un hermanastro 13 años mayor que él, Pablo Pacheco, la encarnación del gamonal abusivo y cruel. Una anécdota sufrida a los 7 años por Arguedas y rememorada durante un encuentro de escritores es el ejemplo perfecto. Me quitó el plato de la mano y me lo tiró a la cara. Y me dijo, no vales ni lo que comes, que es una cosa que se suele decir muy fácilmente. Yo salí de la casa, atravesé un pequeño riachuelo. Al otro lado había un excelente campo de maíz. Me tiré boca abajo en el maíz y pedí a Dios que me mandara la muerte. De allí nace, según algunos, el conflicto que atormentaba tanto a Arguedas. El no saberse parte de nada, el sentirse un indio adoptado y un blanco expulsado por sus congéneres, siempre al margen de todo y de todos, añorando el consuelo indígena como bálsamo que los salvó alguna vez. Le dolía mucho el Perú, evidentemente le dolía el Perú, este Perú dividido, ese Perú de todas las sangres que él llama, pero eran todas las sangres encontradas, eso es lo que a él le dolía.
Esa sangre no se encontraba unas con otras. Él mismo no encontraba su sangre junto a la de otros. Tal vez O no sea, se encontraba él a sí era un mismo hombre del Ande, tampoco. pero era un hombre del Ande no total. Sin embargo, adoraba el Ande y se sentía que no pertenecía en forma total al Ande. Francisco Igartua fue uno de los grandes amigos de Arguedas. Recibió una de las cartas que dejó el escritor un día antes de matarse. Yo estoy totalmente agotado por 26 años de una neurosis aguda. Tú has de comprenderme. Recibe mi admiración y un fuerte abrazo de despedida. Fueron las palabras finales. El sueño del Pongo. Un hombrecito se encaminó a la casa hacienda de su patrón. Como era siervo, iba a cumplir el turno de Pongo, de sirviente en la gran residencia. Era pequeño, de cuerpo miserable, de ánimo débil, sus ropas viejas. El gran señor, patrón de la hacienda, no pudo contener la risa cuando el hombrecito lo saludó en el corredor de la residencia. ¿Eres gente u otra cosa?, le preguntó delante de todos los hombres y mujeres que estaban de servicio. Humillándose, el Pongo no contestó. Atemorizado, con los ojos helados, se quedó de pie. A ver, dijo el patrón, por lo menos sabrá lavar ollas. Siquiera podrá manejar la escoba, con esas sus manos que parece que no son nada. Llévate esta inmundicia, ordenó al mandón de la hacienda. Arrodillándose, el Pongo le besó las manos al patrón y todo agachado siguió al mandón hasta la cocina. El hombrecito no hablaba con nadie, trabajaba callado, comía en silencio. Todo cuanto le ordenaban cumplía. Sí, papacito, sí, mamacita, era cuanto solía decir. Quizá a causa de tener una cierta expresión de espanto y por su ropa tan haraposa, el patrón sintió un especial desprecio por el hombrecito. Al anochecer, cuando los siervos se reunían para rezar el Ave María en el corredor de la casa hacienda, a esa hora, el patrón martirizaba siempre al Pongo delante de toda la servidumbre. Creo que eres perro, ladra, le decía. El hombrecito no podía ladrar. Ponte en 4 patas, le ordenaba entonces. El Pongo obedecía y daba unos pasos a 4 pies. Trota de costado, como perro, seguía ordenándole el hacendado. Alza las orejas ahora, Vizcacha. Vizcacha eres, mandaba el señor al cansado hombrecito. Siéntate en 2 patas, empalma las manos. Golpeándolo con la bota, sin patearle fuerte, el patrón derribaba al hombrecito sobre el piso de ladrillos del corredor. Recemos el Padre Nuestro, decía luego el patrón a sus indios que esperaban en fila. Pero una tarde, a la hora del Ave María, ese hombrecito habló muy claramente. Su rostro seguía un poco espantado. Gran señor, dame tu licencia, padrecito mío, quiero hablarte. ¿Qué? ¿Tú eres quien ha hablado u otro? Tu licencia, padrecito, para hablarte. Es a ti a quien quiero hablarte. Habla, si puedes. Padre mío, Señor mío, corazón mío, soñé anoche que habíamos muerto los dos, juntos habíamos muerto. ¿Soñaste conmigo, tú? Como éramos hombres muertos, Señor mío, aparecimos desnudos los dos, juntos, desnudos ante nuestro gran Padre San Francisco. Y después, habla, ordenó el patrón, entre enojado e inquieto por la curiosidad. Viéndonos muertos, desnudos, juntos, nuestro gran Padre San Francisco nos examinó con sus ojos, que alcanzan y miden no sabemos hasta qué distancia. A ti y a mí nos examinaba, pesando, creo, el corazón de cada uno y lo que éramos y lo que somos. Como hombre rico y grande, tú enfrentabas esos ojos, Padre mío. ¿Y tú? No puedo saber cómo estuve, gran señor. Yo no puedo saber lo que valgo. Bueno, sigue contando.
Entonces, después, nuestro Padre dijo con su boca: de todos los ángeles, el más hermoso que venga. A ese incomparable que lo acompañe otro ángel pequeño, que sea también el más hermoso. Que el ángel pequeño traiga una copa de oro, y la copa de oro llena de la miel de chancaca más transparente. Y entonces, preguntó el patrón, los indios siervos oían al pongo, con atención 50, pero temerosos. Dueño mío, apenas nuestro gran padre San Francisco dio la orden, apareció un ángel, brillando, alto como el sol. Vino hasta llegar delante de nuestro padre, caminando despacio. Detrás del ángel mayor marchaba otro pequeño, bello, de luz suave, como el resplandor de las flores. Traía en las manos una copa de oro. Y entonces, ángel mayor, cubre a este caballero con la miel que está en la copa de oro. Que tus manos sean como plumas cuando pasen sobre el cuerpo del hombre, diciendo, ordenó nuestro gran padre. Y así, el ángel excelso, levantando la miel con sus manos, enlució tu cuerpecito, todo, desde la cabeza hasta las uñas de los pies, y te erguiste, solo. En el resplandor del cielo, la luz de tu cuerpo sobresalía, como si estuviera hecha de oro transparente. Así tenía que ser. Y a ti, cuando tú brillabas en el cielo, nuestro gran padre San Francisco volvió a ordenar que de todos los ángeles del cielo venga el de menos valer, el más ordinario, que ese ángel traiga en un tarro de gasolina excremento humano. Y entonces, un ángel que ya no valía, viejo, de patas escamosas, al que no le alcanzaban las fuerzas para mantener las alas en su sitio, llegó ante nuestro gran padre. Llegó bien cansado, con las alas chorreadas, trayendo en las manos un tarro grande. Oye viejo, ordenó nuestro gran padre a ese pobre ángel, embadurna el cuerpo de este hombrecito con el excremento que hay en esa lata que has traído. Todo el cuerpo, de cualquier manera. Cúbrelo como puedas, rápido. Entonces, con sus manos nudosas, el ángel viejo, sacando el excremento de la lata, me cubrió desigual el cuerpo, así como se echa barro en la pared de una casa ordinaria, sin cuidado, y aparecía avergonzado en la luz del cielo, apestando. Así mismo tenía que ser. Continúa, o todo concluye allí. No, padrecito mío, señor mío. Cuando nuevamente, aunque ya de otro modo, nos vimos juntos los dos, ante nuestro gran padre San Francisco, él volvió a mirarnos también nuevamente, ya a ti, ya a mí, largo rato. Con sus ojos que colmaban el cielo, no sé hasta qué honduras nos alcanzó, juntando la noche con el día, el olvido con la memoria. Y luego dijo, todo cuanto los ángeles debían hacer con ustedes está hecho. Ahora, lámanse el uno al otro, despacio, por mucho tiempo. El viejo ángel rejuveneció a esa misma hora. Sus alas recuperaron su color negro, su gran fuerza. Nuestro padre le encomendó vigilar que su voluntad se cumpliera.